Algo malo hay en mí. Famoso pensamiento que muchas de nosotras tenemos. Todas las terapias de hoy en día finalmente nos terminan dejando con una herida inmensa de insuficiencia. El problema no eres tú, sino que el método que estás usando sin Dios. Porque al ego le encanta que hablemos de él, incluso si es para sentirse insuficiente o para destacar lo negativo que hay en nosotras. Todos comenzamos con un conflicto. Todos tenemos un problema, algo que nos aqueja físico, mental, emocional, relacional, espiritual. Y en ese proceso de sanación empezamos a comprender algunas cosas, ¿no? Esos momentos de, me di cuenta, ¿no? Y algo dentro nuestro cambia. Como la vida no es lineal, lamentablemente, los conflictos vuelven a suceder. No siempre de la misma manera, ni con las mismas personas, pero sí con el mismo tinte emocional. Porque con el tiempo me voy dando cuenta de que por más que me haya esforzado, sigo estando en el mismo lugar. Y nos llenamos de justificaciones, de culpas o de culpables, en el peor de los casos. Es que nos da vergüenza seguir hablando de lo mismo con las mismas personas. Porque se supone que yo ya debería estar sana y que necesita ayuda. Pero no cualquier tipo de ayuda, la de Dios. Hola, bienvenida. Mi nombre es Liliana Musri y me alegra mucho que estés aquí viendo este video. Estoy abriendo este canal de YouTube que se llama Un Corazón Rendido, donde te voy a estar compartiendo un poco de mis experiencias a lo largo de los años que llevo como terapeuta y contarte mi historia personal en cuanto a esa espiritualidad superficial que estuve viviendo durante mucho tiempo, donde me sostenía solo en mí, en mis logros y en mis esfuerzos, hasta que Jesús un día, con una conversación real de corazón a corazón, me fue mostrando un nuevo camino, una estructura y un sostén en amor de verdad junto a Él. Así que sí, este canal te voy a hablar más que nada de espiritualidad basada netamente en Cristo. Así que si este es un tema de tu interés, quédate porque te voy a compartir muchos episodios en donde en cada una de las vivencias y reflexiones que he hecho, el centro siempre es Cristo. Bienvenida. Y en este primer episodio les voy a estar compartiendo un tema que ha estado haciendo eco en diversos espacios terapéuticos en los cuales comparto y participo, que tiene que ver con el círculo vicioso de la eterna sanación. Quizás te sientas identificada, así que quédate para que charlemos. ¿Qué es esto y cómo nos afecta? Primero te voy a poner un poco más en contexto. Como te decía, llevo casi 10 años viviendo aquí en Argentina. Mi origen es chileno. Soy kinesióloga de profesión y acá en Argentina me encontré con todo un mundo terapéutico holístico en el cual pude ver algunos de mis dones y facilidades a la hora de compartir y ayudar a otros. Fui aprendiendo diversas herramientas y me di cuenta de un patrón como de un denominador común que varios de nosotros caemos, que es la carrera de la sanación y del bienestar permanente. Cosa que, ya te spoileo, es una ilusión. Suena como un propósito muy lindo, porque lo es, sí, es súper humano que querramos buscar nuestro bienestar, de que querramos mejorar nuestras relaciones, nuestra economía, alguna enfermedad incluso. Sin embargo, también es súper humano caer en esa ambición, muchas veces sin sentido. Es como si algo siempre tuviéramos que hacer. Hay algo más para hacer, para sanar. Y hoy en día, en el mercado terapéutico, es demasiado amplio para mi gusto y lamentablemente hemos hecho que nos vayamos por las ramas con tanto conocimiento o autoconocimiento, pero no terminamos de ir hacia la raíz para profundizar realmente qué hay ahí detrás de aquello que nos enferma. La herramienta que yo más he compartido tiene que ver con las constelaciones familiares, pero con un componente espiritual muy marcado y muy profundo. No es una constelación familiar tradicional. Por eso también le llamamos las constelaciones del alma o constelaciones espirituales o del espíritu. Hellinger, incluso en sus últimos tiempos, quien fue el creador de las constelaciones familiares, él incluía el movimiento del espíritu en cada cosa que pasaba en la constelación familiar.
Esto que te estoy contando es solamente para ponerte en contexto, porque este canal no se trata de constelaciones familiares, no voy a hablar de ese tema, sino que me voy a enfocar justamente en todo lo que he ido desarrollando después para aprender a rendir nuestro corazón. Justamente por eso el título de este canal. Entonces, para que comencemos, vamos a describir cómo funciona este círculo vicioso y cómo conocer, cómo saber si estoy en uno. Primero, todos comenzamos con un conflicto. Todos tenemos un problema, algo que nos aqueja físico, mental, emocional, relacional, espiritual. No importa cuál sea el tema, todos comenzamos con un conflicto. Ese es nuestro motor al cual nos llama la conciencia a sanar. Y esto genera un deseo genuino de querer cambiar. Tenemos muy buenas intenciones hacia nosotros y hacia el proceso. Entonces ahí comienza esta búsqueda de encontrar alguna herramienta terapéutica al cual nos ayude, por supuesto. En ese proceso de sanación empezamos a comprender algunas cosas, ¿no? Nos damos cuenta, lloramos, tenemos momentos profundos de oración, de intentar ser diferentes, de cambiar nuestra actitud, de cambiar el tipo de relaciones que tenemos o nuestra relación con el dinero, por ejemplo. Nos autoindagamos bastante, profundizamos mucho en el autoconocimiento. Lo digo así porque ya te vas a dar cuenta a qué me quiero referir. Entonces, a lo largo de este proceso comienza a despertarse en nosotras esa comprensión, ¿no? Y en el mejor de los casos, también tenemos muchas tomas de conciencia, esos momentos de, "Ah, me di cuenta", ¿no? Y algo dentro nuestro cambia, por lo tanto nuestra realidad comienza a cambiar. En el transcurso del proceso, por lo tanto, tenemos demostraciones de cambio, pero que duran un poquito. El darnos cuenta nos ayuda a soltar, a perdonar, a asumir, hasta incluso cambiar algunas actitudes o pensamientos. Pero luego, como la vida no es lineal, lamentablemente, los conflictos vuelven a suceder. No siempre de la misma manera, ni con las mismas personas, pero sí con el mismo tinte emocional. Por ejemplo, una sensación de abandono. Cuando vuelve el conflicto, al pensar de esta manera lineal, nos genera esa sensación de culpa o de insuficiencia, ya que sentimos que eh, no fuimos suficientemente buenas a la hora de sanar. Por lo tanto, eso me hace volver al ruedo de querer sanar. Volvemos a tener buenas intenciones con el proceso. Nos esforzamos un poquito más de proceso emocional, pero de pronto la vida nos vuelve a presentar una dificultad y sentimos frustración. Vuelve la culpa, porque con el tiempo me voy dando cuenta de que por más que me haya esforzado, sigo estando en el mismo lugar. Aquel tema por el cual fui a terapia por primera vez o a cualquier herramienta que haya usado para sanar, hoy me sigue molestando. Sigue estando ahí, no se ha ido. Y en ese punto suelen aparecer dos tipos de actitudes, dos tipos de personas dentro nuestro. La primera es esa persona que piensa que nunca es suficiente. Entonces, toma acción. ¿Qué hace? Cambia de terapeuta, de técnica, de ritual, cambia de Dios, cambia de santo. Cada día siente que se tiene que esforzar más y más, se exige más y más para poder sanar. Y nos llenamos de justificaciones, de culpas o de culpables en el peor de los casos, buscando afuera quién es el responsable de mi malestar. Y muchas veces terminamos en estos procesos que hoy en día se llaman burnout. Nos quemamos, inhabilitándonos para seguir avanzando en nuestra vida. No siempre, y aquí quiero aclarar que cambiamos de terapeuta o de iglesia, sea el caso, porque sintamos que ellos no son suficientes, sino que hay algo más profundo ahí. Es que nos da vergüenza seguir hablando de lo mismo, con las mismas personas, porque se supone que yo ya debería estar sana.
¿Cómo puede ser que todo lo que he hecho sigo con la misma herida latente y sangrando? Ese proceso de vergüenza nos hace escondernos. Y en vez de poder resurgir nuevamente con una motivación hacia adelante, hacia la vida, para lograr el cambio que queremos ver, terminamos más hundidas que al principio. Y el segundo tipo de persona o de actitud que este tipo de situaciones puede hacer que surja dentro de ti es esa persona que se detiene y se rinde. No deja que la vergüenza la haga esconderse y resignarse a lo que Dios me mandó, sino que asume que como hasta ahora lo hizo, no resultó y que necesita ayuda. Pero no cualquier tipo de ayuda, la de Dios. Por cierto, puede ser estas dos personas. Yo fui esas dos personas. Es una transición. Es muy humano estar entre estos dos paradigmas. Vamos a continuar. Para comprender la diferencia entre estas dos personalidades, tenemos que entender lo siguiente. Primero, solo guiarme por mis esfuerzos son obras muertas. ¿Qué quiere decir obras muertas? Es como, por ejemplo, subirnos a una trotadora. Cuando me subo a la trotadora, es genuina mi intención de querer cambiar, así también es genuina mi intención de trotar, de hacer ejercicio. Y me estoy moviendo. Comienzo a sudar, puedo ponerle más esfuerzo a la máquina, ponerle más tiempo, inclinación. Empiezo a experimentar dolor en mi cuerpo, cansancio, mi corazón se acelera. Todo por el esfuerzo del ejercicio. Sin embargo, cuando terminan los minutos de la trotadora y la máquina se apaga, al bajarte sigues estando en el mismo lugar. Tu esfuerzo fue real, pero no te llevó a ningún lado. Entonces, quiero que comprendas esto. Tu esfuerzo no es falso, es sincero, pero te deja donde mismo. Y eso es una obra muerta, donde no hay fruto, no hay un cambio permanente. Genera frustración, sensación de insuficiencia. Algo malo hay en mí. Famoso pensamiento que muchas de nosotras tenemos. Todas las terapias de hoy en día nos ofrecen finalmente, si no hay una base de Dios y de Cristo ahí en el medio, finalmente nos terminan dejando con una herida inmensa de insuficiencia. Vuelve el pensamiento. Algo malo hay en mí y se implanta dentro nuestro. Tengo que esforzarme más y comienza otra vez la rueda de la sobreexigencia y el agotamiento. Esto es esencial que lo entiendas. El problema no eres tú, sino que el método que estás usando sin Dios. ¿Dónde estás depositando tu confianza? ¿En qué técnica? ¿En el terapeuta? ¿En tus esfuerzos? ¿En tus intenciones? ¿En tus decretos? ¿O en Dios? Estás cultivando la fe donde no importa el qué, sino a quién. O solo estás engordando tu ego, teniendo más conocimiento sobre ti misma, porque al ego le encanta que hablemos de él, incluso si es para sentirse insuficiente o para destacar lo negativo que hay en nosotras. Le encanta ser el centro, no importa si es lo positivo o es lo negativo. Él quiere ser el rey. Entonces, me surge esta pregunta. ¿Cómo podemos salir de ese ciclo? Primero, anota, sabiendo que no eres un fracaso y que solo te falta un enfoque adecuado. Segundo, no necesitas esforzarte más. Cambia tu viejo paradigma por este nuevo. Puedes escribirlo o decirlo en voz alta, decretándolo en tu corazón. Mi esfuerzo nunca fue la respuesta, sino que Jesús ya hizo lo que mi esfuerzo jamás podría haber hecho. Estoy lista para aprender lo que realmente significa el arrepentimiento y la rendición. Y sí, te voy a hablar de Jesús en todos y cada uno de estos episodios. De eso se trata, de Él se trata. Y como tercer punto, es muy saludable hacernos preguntas. Por ejemplo, todo lo que he hecho hasta ahora para sanar
¿Ha dado vida o solo me ha agotado? Esta pregunta es clave para situarnos dónde estamos. Entonces, para identificar y cortar este ciclo de la eterna sanación, lo vamos a describir en 3 R's. La primera es reconocer, la segunda es la rendición y la tercera es la restauración. La primera R de reconocer es una tarea mía por mi libre albedrío, pero la rendición y la restauración son tareas que surgen desde nuestro espíritu, que Dios pone en nuestro corazón. Vamos a profundizar un poco más en la primera R. Reconocer también tiene que ver con arrepentirse, que son palabras que hoy en día la gente evita nombrar, pero son muy necesarias. Esta palabra, arrepentimiento, viene del griego metanoia, que significa un cambio de mente, un cambio de rumbo. Significa ir más allá de mi mente, más allá de mis necesidades y mis pensamientos. Podríamos también resumirlo, ir más allá del yo. No es un cambio de comportamiento, eso es lo que quiere tu ego. No es sentirse peor por lo que hice, eso también lo quiere tu ego. O sea, arrepentirse no es como que, ay, ahora que me siento peor por lo que hice, se ve que me arrepentí. No tiene nada que ver, eso es culpa. Tampoco arrepentirse es una promesa de que esta vez lo voy a hacer mejor, porque eso también tiene que ver con tu ego, eso también tiene que ver con tus esfuerzos. Metanoia es trascender tu propia mente, es cambiar de opinión, cambias el paradigma. Mis esfuerzos me salvan y me sanan. Yo puedo con todo, necesito esforzarme más, tengo que mejorar, tengo que ganarme la aprobación de Dios, lo que se resumiría en la autosuficiencia. El cambio sería hacia no puedo con esto, a pesar de mis mejores intenciones y esfuerzos, no lo he logrado, me siento insuficiente. Jesús, te necesito. Es asumir que solos no podemos. Ayuda mucho también la confesión unos con otros. Otra palabra que a la gente no le gusta, pero que ayuda mucho. Mostrar nuestra vulnerabilidad es lo que nos hace humanos. Compartir nuestras debilidades le quita el poder a aquello que ocultamos por vergüenza. Lo saca a la luz, nos ayuda a reconocer y a cambiar. Luego de reconocer, viene la rendición, pero la rendición es por fe. ¿Y fe a qué? A un poder superior. ¿Y cómo accedemos a ese poder superior? Por medio de la fe. La fe es creer. ¿Y creer en qué? En que es tarea de Dios restaurar nuestra vida. Él traza un camino nuevo y nosotros lo seguimos. Es dirigir tu mente y tu corazón hacia Dios y que Él haga el resto. El real arrepentimiento y reconocimiento nos va a traer paz, pero quizás esa paz no sucede desde el principio. No es un proceso tan pacífico el arrepentimiento, el cambio de mente, la metanoia. ¿Por qué? Porque reconocer nuestras debilidades y nuestros defectos nos confronta. A veces sale primero una emoción que estaba estancada, como por ejemplo la angustia, la tristeza, el enojo. Pero debajo de eso en la base hay una paz que la pone Dios, que te la da Jesús, que sobrepasa todo ese entendimiento, que sobrepasa toda esa circunstancia que te rodea. ¿Y eso por qué? Porque estás haciendo lo que debiste haber hecho quizás hace mucho tiempo. Entonces Dios pone su sostén en ese proceso, dándote su paz, mientras sale dentro de tu corazón todo lo que estuviste guardando por tanto tiempo. Las otras formas traen agotamiento. A veces pueden traer primero paz. Es como un chupete espiritual, ¿no? Algo que te calma, es una acción rápida que te trae alivio rápido, pero que no dura tanto. Y tienes que volver a repetirla en el tiempo. Y eso genera dependencia y agotamiento. Y tu mente va a seguir enfocada en qué hacer, va a estar más enfocada en ti y no en el descanso que Dios te está proponiendo. Es como la trotadora, ¿lo ves? La trotadora versus el descanso que me da Dios.
Y como última R, para ir terminando este episodio, tenemos la restauración, que al igual que la rendición es un proceso que sucede gracias al Espíritu Santo, a la acción del Espíritu en nosotras, de adentro hacia afuera. ¿Cómo me doy cuenta que está comenzando la restauración de Dios en mi corazón? Es que dejo de culparme por lo que siento, por lo que hice, por lo que me hicieron. Dejo de tratar a Dios como si Él me tuviera en libertad condicional, como si Él viniera con la lista de reproches cada vez que me acerco a Él y que tengo que rendirle cuentas cada vez que me equivoco. Y empiezo a descansar. No porque el conflicto afuera haya desaparecido o la lucha interna haya desaparecido, sino que ya no cargas con el peso de tener que hacerlo todo tú y que todo tiene que ser tu esfuerzo. En el proceso de la restauración, Jesús te da un nuevo corazón. No solo cambia tu perspectiva, no solo cambia tu manera de pensar, sino que también te da un corazón nuevo. Y de eso se trata, un corazón rendido. Quiero dejar aquí este episodio, creo que es un montón de información la cual te estoy compartiendo. Quiero que la aproveches, que la hagas tuya, que la vivas, que la reflexiones en tu propia vida, en tu propio proceso. Y me encantaría leerte si el Espíritu Santo a lo largo de todo este episodio habló algo a tu corazón y que estás en ese proceso de reconocimiento, de rendición y de restauración. Me lo puedes dejar en los comentarios o mandarme un mensaje privado. Para finalizar, me gustaría que hagamos una pequeña oración. Padre, creo que me he estado arrepintiendo mal y no lo sabía. Siempre fui sincera, pero me centraba en mí y no en ti. Intentaba arreglarme por mí misma en lugar de confiar en aquel que ya lo arregló todo. Hoy cambio mi parecer, no sobre mis errores, sino sobre ti, Dios. No puedo salvarme sola. Nunca debí hacerlo. No era parte de tu diseño. Jesús hizo lo que yo jamás pude y hoy descanso en eso. No más esfuerzo en vano. No más aparentar. Solo confianza en ti, Dios. En ti, Jesús. Y eso es suficiente. En tu nombre. Amén y amén. Gracias una vez más por estar aquí. Espero que esto haya hablado directo a tu corazón. Hasta el próximo episodio.